Tras la muerte, siempre se ha especulado si la persona, al trascender de la materia, automáticamente queda liberada de todas aquellas cosas positivas, negativas, como fuera, de su existencia en este plano. Sin embargo, hay muchas flechas que apuntan a que tras la muerte hay un cierto periodo de supervivencia de la personalidad después de la muerte. Durante este periodo, aquellos que fueron grandes personas parecen conservar esa bondad y esa amabilidad y presentarse ante quienes les quisieron y demás para brindar mensajes de cierta tranquilidad. Está todo bien, todo va a estar bien, yo me siento bien, ya no me duele nada, cosas de ese estilo. Sin embargo, también existen numerosos relatos que apuntan a que la supervivencia de la personalidad, en el caso de individuos detestables, miserables, crueles, también puede darse. Comenzamos. Relatos del lado oscuro. Fantasmas. Seres extraños. Sucesos inexplicables. Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Déjeme que lo lleve atrás en el tiempo. Mediados de los años 80. Una doctora relativamente joven, la doctora Ruth, es contratada para atender en una clínica en el norte de México. Estamos cerca de la frontera, del lado del Golfo. La ubicación exacta no se revela. México en aquellos años comenzaba a presentar ya una extraña fenomenología de violencia, sumado también a una violencia de carácter extrañamente diabólico, sí. La creciente del tráfico de drogas, tráfico de personas, contrabandos y todo aquello de la mafia que comenzaba a crecer también se fue involucrando con otros aspectos de santería, palo mayombe, umbanda, en donde se apoyaban y tenía sentido. Tenía sentido para estas personas, ya que no puedes ir a pedirle a la Virgencita de Guadalupe que te proteja ahorita que vas a ir a matar a un contrincante. O no puedes pedirle a San Judas Tadeo que sea tu protector si lo que vas a hacer es ir a secuestrar a alguien o asesinar a alguien que no ha pagado cuentas. Por lo tanto, aquello había comenzado a crecer. La pequeña población cercana a una gran presa no tenía muchas clínicas, de hecho era la única en muchos kilómetros. Pero era un sitio tranquilo, polvorientas calles, personas que tenían muchos años ahí viviendo, el señor de la tienda, el señor que tenía un taller mecánico, por allá había uno que vende implementos agrícolas y en general, salvo la actividad festiva de los domingos en la plaza, el resto del tiempo aquella comunidad era pausada, tranquila. Al pasar algún vehículo siempre quedaba aquella tolvanera detrás, puesto que son regiones bastante secas, muy calientes. Antes de irte a dormir, revisa bien la cama porque puede haber cualquier cantidad de bichos. Pero en general, las cosas van bien. Ruth, unos 30 años de edad, con un futuro promisorio dentro del campo de la medicina, una persona muy capaz, se ha adentrado en esto por necesidad. La realidad es que los sueldos que ofrecían en la Ciudad de México, comparativamente con el sueldo que le ofrecen haciéndose cargo de esta clínica, no tiene comparación. Tiene que dejar allá a su padre, a su madre, a sus hermanos, pero es soltera, así es que no le pesa tanto dejar atrás y viajar. Como parte del contrato hay una casa para ella atrás de la clínica, prácticamente unos 100 metros. Y muchas prestaciones. Y todo marcha muy bien. Por lo menos aquellos primeros días todo marcha muy bien. La clínica tiene 3 o 4 enfermeras, tiene una persona que vigila la puerta, un empleado de seguridad, un intendente que trapea todo el día. Además hay otro médico que se van turnando las guardias.
No hay tanto trabajo. En realidad, las consultas son consultas regulares. Una persona que se intoxicó al comer algo, alguien que sufrió una lesión mientras trabajaba en el campo, una mujer que está a punto de dar a luz, cosas de ese estilo. Va resolviéndolas bien. De hecho, la gente comienza a confiar hasta el punto en el que, a unos 3 meses de haber iniciado su labor, gente de comunidades mucho más allá vienen buscando a la doctora que vino de la ciudad. No saben cómo se llama, no suele dar muchos datos, pero la gente viene a buscarla. Antes de un año aquello es un gentío bárbaro. Algunos de ellos, cuando les salva, por ejemplo, al niño aquel que se tragó algo y no podía respirar, hizo una pirueta mágica y lo dejó como de primera. Hasta su compañero, el cirujano, se sorprendió. O la mujer que parecía que nunca iba a poder dar a luz. El bebé venía totalmente invertido, con el ombligo al cuello, y las condiciones eran terribles. La habían mandado de otra clínica, no vamos a decir, pero ya en calidad de cadáver, y la había sacado adelante. Le ofrecieron todo lo que se puede imaginar, pero ella no aceptaba gran cosa. Algo que había aprendido era nunca comer nada que no prepares tú mismo. Y cuando alguien traía un regalo lo agradecía enormemente, pero no solía aceptarlo. Cuando atendía a alguien les advertía que no era necesario pagar nada, ya estaba todo pagado. Ella no necesitaba nada. Días completos de sol a sol. Temprano en la mañana, cuando llegaba, ya había personas formadas afuera esperando. Hizo fama. Quizá por eso fue que aquella tarde, deben de haber sido alrededor de las 5 o 6 de la tarde, una tarde tranquila, calurosa como siempre. A la distancia se empezaron a oír motores, inusuales motores, de algún vehículo que no era común en esta zona, en donde frecuentemente en aquellos años circulaba alguna camioneta destartalada, pero lo que se escuchaba era motores que se venían acercando. Unos instantes después, aquellos motores se detienen y comienza a escuchar voces de hombres y pasos fuertes, pasos pesados que caminan en todas direcciones, cuando de pronto frente a ella, en la entrada de la clínica, aparece este militar. Es un soldado de rango, debe de ser algún grado como un capitán o algo así. Ella no lo sabe, no conoce nada de esto, pero se imagina que es un personaje más o menos porque todos los demás le obedecen cuando da órdenes y distribuye hombres y grita: ¡Sargento! Y la voz es fuerte. Es un tipo que viene nervioso. Los hombres están armados, todos, traen las armas listas para disparar. Comienza a haber un nerviosismo creciente. Rápido viene una enfermera junto de ella. El guardia de la puerta ni siquiera se acerca. El conserje que estaba trapeando abandona el mechudo y sale corriendo y se mete en una bodega. El capitán aquel o el soldado aquel, solo Dios sabe quién sea, se aproxima y dice: ¿Usted es la doctora? Sí, soy yo. Tenemos un paciente que tiene que ser atendido. ¿En dónde lo ponemos? Ella se imagina de inmediato que es algún soldado herido. No era raro que hubiera balaceras en ese lugar. Allá en la montaña, en la sierra, a veces se oían a la distancia los disparos, el tableteo de armas muy poderosas y a veces hasta helicópteros que rondaban en la oscuridad. Este soldado enorme, con esa apariencia, se le ve como las venas de la cara. Es un hombre que está muy preocupado, que está afectado. Algo ha pasado. Otro de los soldados que entra corriendo le informa algo y ella alcanza a ver por las ventanas de los cubículos cómo corren soldados por todos lados. Son muchos. De pronto, 2 hombres traen en una especie de lona. No es una camilla, es simplemente una lona, como si hubieran recogido un cadáver y lo hubieran echado ahí. Traen cargando a un cuerpo que colocan pesadamente encima de la mesa de la única sala en donde se puede hacer algo. La doctora se aproxima y lo que ve la deja impactada. Le pide a la enfermera que de inmediato traiga algunas cosas, gasas, desinfectantes, lo que sea. Es un hombre relativamente joven. No es un soldado, es un civil. Es una persona de tez clara, cabello corto, que lleva algún arete o algo. Cualquiera pensaría que es un chico fresa, no debe de llegar ni siquiera a los 30 años. Pero lo que está viendo la impacta, inmediatamente la impacta. El rostro tiene una lesión terrible,
Probablemente un disparo o algo le ha volado parte del pómulo, parte de la oreja y ha dejado el cráneo en exhibición. Afortunadamente no lo ha fracturado, por lo menos no se ve que haya penetrado, pero ese no es el único problema. En cuanto cortan la camisa, aquello se vuelve todavía más impactante. El cuerpo de este hombre, que parecía ser un muchacho común, en realidad es un cuerpo muy extraño. Hay una serie de tatuajes que cubren todo el pecho, parte de los hombros, la espalda, el abdomen. Son tatuajes muy raros. Uno de ellos impactaría mucho a la doctora. Apenas lo vio, estaba en la parte justo arriba del corazón y era un tatuaje muy raro, grande, muy grande, que a ella lo primero que le pareció es que era un demonio. Era una especie de calavera que tenía cosas en la cabeza, que tenía una especie de cuerpo. Era algo muy impactante. Del otro lado tenía otra serie de dibujos igual, como de animales horrendos, como de seres deformes. No era el clásico tatuaje que ella veía de los pochos que llegan y que trae una crucecita, una mujer, 3 lagrimitas, o de los cholos que llegaban a veces. Son personas que viajaban constantemente de un país a otro por estar cerca de la frontera. Ella sabía que eran pequeños traficantes que a veces llegaban lastimados. Cuando estaban heridos de bala tenía que llamar al Ministerio Público, pero otras veces que llegaban lastimados por accidentes en moto o caídas, los atendía, conocía los tatuajes y esto era diferente. Pero también había otra cosa impactante, las heridas. A este sujeto le habían disparado hasta cansarse. Uno de los balazos le había destrozado prácticamente el cuello. Debe de haber sido una bala muy poderosa, un arma de esas de los militares, porque el disparo fracturó parte del tubo respiratorio, comprometió la respiración y estuvo a punto de cercenar la carótida. Pero ese no era el único. Otros de los disparos habían impactado en la caja torácica, evidentemente habían perforado los pulmones. No había manera de que hubieran pasado, porque habían cruzado el cuerpo como si fuera un hilacho. Las heridas atravesaban. Al momento de revisar, viene la pregunta: ¿qué quiere usted que le haga? Aquel soldado está frente a ella viéndola. Cuando le pregunta: ¿qué quiere usted que le haga? No tengo con qué ayudar a este hombre, no tengo cómo resolver nada. Este hombre está muerto. Aquel soldado le repite simplemente: atiéndalo, haga lo que tenga que hacer. Atiéndalo. Pero hay un nerviosismo extraño en la voz de aquel soldado, no sabe por qué, y afuera las voces de aquellos otros soldados que corren, que van y vienen, se escucha como 2 o 3 han subido al techo y se apostan arriba. Hay mucho nerviosismo, y mientras todo esto está ocurriendo, cuando ella busca a otra de las enfermeras ya no está. La mayora, la enfermera principal, sigue con ella, pero las demás ya no están, se fueron. Literalmente salieron corriendo. El guardia de seguridad mucho menos, el conserje también desapareció, no hay nadie más. A pesar de que tocaba el turno de que también llegara el cirujano, nadie ha llegado y esta mujer está con su mayora, la enfermera, a un lado, y ella, 2 mujeres, en medio de una escena que parece un campo de batalla. Y mientras esto se va dando, también están escuchando cómo, alrededor de la clínica, otros vehículos están corriendo, como si estuvieran llegando a tratar de rescatar a ese que está ahí. Pero ella está convencida de que si este sujeto continúa con vida es por un milagro, y no durará mucho ese milagro. Hay heridas en el pecho, en el abdomen, hay uno que ha golpeado el brazo fracturándose, hace evidente que está fracturado, el disparo atravesó, cercenó parte del músculo, rompiendo un tatuaje y quedando la piel colgando y el hueso exhibido, una cosa espantosa, nunca había visto tal grado de daño. Lo único que se le ocurre es ponerle una intravenosa con suero y comenzar a lavarlo, a limpiar las heridas, a tratar de poner algún antiséptico. Casi no hay signos vitales, casi no percibe, pero se da cuenta que sigue respirando. El militar aquel sale, al tiempo que se oye como grita órdenes nerviosamente. La mujer, la mayora que está junto de ella, le dice: ¿qué le traigo? Dice: pues, no lo sé. Tráeme más gasas, tráeme sutura, tráeme todo, vamos a abrirlo, a ver qué fue lo que se dañó para ver cómo lo arreglamos. Este nerviosismo además se suma con el ruido que hay afuera. Pero quizá lo que más le ha impactado son esos tatuajes horribles y el de la espalda es enorme.
Es una especie de muerte que recorre toda la espalda. Es una figura con una calidad, un realismo que parecería más bien como una copia de una fotografía, algo que le ha afectado mucho. La mayora sale a traer lo que le han pedido y ella se queda un instante. Está viendo qué puede hacer. Tienen un equipo de radiografía, así es que puede tomarle alguna radiografía para ver si hay esquirlas o algo. Tiene algún equipo para respiración que está preparando. Cuando voltea, sin embargo, le sorprende un detalle. El tipo está consciente. Esto le impacta todavía más, porque el sujeto aquel que está en la cama, en la mesa esta, la está viendo. Tiene los ojos abiertos, la está viendo, está consciente. A pesar de que tiene por lo menos 10 disparos, algunos de ellos verdaderamente graves. Con este lado, casi sin piel, sangrante, la está viendo. La doctora se queda detenida un minuto cuando se da cuenta que la mano de este hombre la sujeta. La toma tan fuerte que siente un dolor enorme. Es una fuerza brutal. No puede zafarse y aquel hombre la sigue viendo fijamente, al tiempo que esboza una macabra sonrisa. A pesar de las lesiones en el rostro, sonríe mientras la mira. Con el grado de daño que este tipo tiene, no solamente no debería de estar consciente, sino que no podría soportar el dolor. Hay todo tipo de lesiones, algunas de ellas han exhibido restos de vísceras atrás. Bueno. Cuando entra la mayora, de pronto aquella mano la suelta. Ella está en una crisis de nervios. La mayora coloca las cosas al tiempo que la doctora va hacia el teléfono con la inocente idea de llamar y pedir ayuda, consejo, apoyo, lo que sea, pero no hay teléfono. Ni siquiera se puede oír nada, está cortado. Comienza con aquello, ponerle la intravenosa, ponerle un sedante, porque si está consciente con este grado de daño, no debe de moverse, limpia por aquí, por allá. Ha pasado quizá unos 40 minutos desde que llegó, cuando escucha el tableteo de las hélices de un helicóptero. Cerca de la clínica hay un campo de fútbol. El aparato desciende ahí. No han pasado más que unos segundos, quizá, cuando de pronto el capitán entra nuevamente acompañado de otros militares con el rostro cubierto, que ostentan un símbolo que hace pensar que pertenecen al cuerpo de médicos. La doctora y la mayora son llevadas afuera inmediatamente. El capitán se acerca y con una voz bastante demandante les ordena guardar silencio de esto. No pueden abandonar la clínica, no pueden ir a ninguna parte. Permanecerán en la parte de atrás, en una habitación vacía. No pueden salir. En un rato más alguien les traerá algo de comer y agua. No pueden hablar a nadie. No pueden hacer señas, están bajo custodia. Aquellas dos mujeres son llevadas allá. Hay un nerviosismo terrible en el ambiente. Se vuelven a oír aquellos vehículos y a la distancia les parece escuchar algunos disparos. Aquí, algunos soldados hablan, ellas pueden oírlos por la ventana. Y lo que dicen es extraño. Porque uno asegura que debería de haber muerto. Otro dice que le disparó tantas veces que se le acabó el cargador y aquel seguía todavía de pie. Otro más, cuando llega, les ofrece un cigarrillo y lo están escuchando por la ventana. Los soldados no saben o no se dan cuenta que ellas están ahí, encerradas, oyendo lo que están diciendo. Hablan acerca del brujo. Era el brujo. Un brujo. Mencionan todo aquello en medio de aquella sensación rara cuando comienza a oscurecer, que se siguen oyendo las voces. Pueden observar vehículos que se mueven, van, vienen. A pesar del nerviosismo, en algún momento se quedan dormidas. Al amanecer, el barullo ha reducido significativamente. Cuando abren la puerta para asomarse, todavía hay militares que ordenan su traslado afuera de la clínica. Ambas mujeres son llevadas a sus casas y se les ordena no abandonar el lugar hasta nueva orden. Ambas mujeres, tanto la mayora como la doctora, tendrán custodia. Han pasado 2 días cuando reciben la instrucción de volver a la normalidad. Las custodias que estaban afuera, los soldados que custodiaban las casas, se retiran y pueden volver al trabajo. Al llegar a la clínica, de nuevo está el intendente, el vigilante, etc. Hay una pequeña reunión. Todo está increíblemente limpio.
Los soldados, al irse, dejaron todo en perfecto orden, no dejaron ninguna evidencia de que allí hubiera habido algo. El guardia de la puerta no comenta nada, se reserva todo. El intendente dice que alcanzó a ver cuando se iban. Las otras enfermeras no saben nada. Los días van llegando y la gente va llegando. Vuelven a las consultas, pero la doctora se siente particularmente incómoda. Algo en ella le altera enormemente, algo nuevo, es algo que nunca había experimentado. El miedo de haber visto aquello, el ver aquel cuerpo con aquellos dibujos horribles, la presión de los soldados, el sonido, la noche y aquel tipo viéndola sonriente. A pesar de estar todo desfigurado por las heridas, sonriente, macabramente. Antes del fin de semana llega su jefe, otro médico. Cuando le platica lo que sucedió, cómo intentó comunicarse, el médico le dice: no debería de hablar de eso. Punto. Déjelo así, ya quedó. Los soldados se hicieron cargo. Ocuparon las instalaciones y eso es todo. Necesitaban unas instalaciones. No tendría por qué haber intervenido usted. Pero me dijeron que intervino. No, no se preocupe. El sujeto estaba muerto. No, no estaba muerto. Yo lo recibí con vida, yo lo atendí, le puse intravenosa, estaba consciente. Dice: no puede ser. Estaba muerto, lo trajeron muerto. Lo mataron en la sierra, cuando llegó aquí venía desangrado, estaba muerto. No, yo lo vi vivo. Usted no vio nada. Por favor, por su seguridad, usted no vio nada. Obedece y deja el asunto ahí, pero la sensación es terrible. No soporta pensar en qué momento van a llegar ahora los otros trayendo gente o van a llegar a vengarse o lo que sea. Se corre el rumor de que habían matado a alguien allá arriba. Un buen día agarra su maleta y se regresa a México, a la Ciudad de México. Pero no solamente fue el miedo, había algo más. Ella platicaría que desde los primeros días comenzó a sentirse observada. Observada, como si hubiera alguien en la casa viéndola. Cuando ella estaba en su casa, en donde vivía, de pronto, al levantarse de la cama para comenzar a arreglarse, para ir al trabajo, tenía la clara sensación de que alguien estaba parado en un rincón viéndola. Cada vez que ella volteaba, no había nada. Pero el día que estaba en el espejo y le pareció ver pasar a alguien atrás, ese día sintió un nerviosismo inusual y salió corriendo a ver de qué se trataba. Aún en camisón, medio desvestida, salió a la calle. No había nadie. Cuando finalmente llega a la Ciudad de México, bueno, les da gusto a sus padres. No hay otra manera de decirlo más que celebran que regresara de aquel lugar que realmente era muy peligroso. Y ella no platica nada, se reserva aquello, haciendo caso de lo que le habían dicho los soldados, su jefe, se reserva todo aquello y simplemente les dice que el calor y las condiciones no eran las ideales. Quizá, si hubiera dicho todo desde el principio, alguien la hubiera podido ayudar. Porque poco tiempo después, y ya en su propio departamento que tenía, ya ella vivía en su propio departamento, comenzaron los problemas. Y los problemas se fueron haciendo grandes, pero todos los problemas tenían un componente: la presencia de alguien. En la madrugada, algo la despierta. Está en su departamento, es en un edificio bastante seguro, tiene portón eléctrico, su propia puerta al estilo de la Ciudad de México tiene una reja de acero por fuera, tiene varias cerraduras, no hay manera de que alguien se meta y sin embargo, esa madrugada cuando despierta hay alguien. Cuando ella se sienta en la orilla de la cama porque oyó algo, puede ver claramente, despierta, no dormida, algo que se dibuja. Junto a su puerta, por dentro de su habitación, hay un hombre. No es fácil saber cómo era, pero lo que alcanzó a ver esa madrugada era esbelto, alto, muy alto. Todo era negro. Era como una sombra, pero al mismo tiempo era tridimensional con aquella figura. Se mueve, se mueve, se mueve y de pronto viene hacia ella. Ella se desmayó en aquella ocasión. Perdió el conocimiento. Cuando despertó era pleno día, sonaba su teléfono llamándola para ver por qué no había asistido al trabajo. Habían pasado varias horas, tenía un dolor de cabeza que no soportaba, como si hubiera estado ebria durante una fiesta, una cosa horrible. Le costó trabajo incorporarse, pedir licencia porque se sentía muy mal. Bueno,
Los días siguientes fueron cambiando los fenómenos. Un buen día está trabajando cuando, de pronto, alguien se acerca para preguntarle algo. Ella comienza a hablar con esta persona, cuyo semblante se ve bastante mal. Es alguien enfermo. He de señalar que en cuanto llegó a la Ciudad de México, pidió hablar con un antiguo jefe en un hospital privado que de inmediato le dio el puesto. Así que el trabajo ya estaba. En esta clínica había estado antes, conoce gente, conoce enfermeras, hay confianza. Cuando llega esa persona a su cubículo y empieza a hablar con ella y a explicarle algo, se le ve el rostro enjuto, maltratado, se le ve una persona muy enferma. La doctora le dice que sí, pero que primero tiene que pasar a registrarse, a que le tomen sus datos, su historial médico y que luego vendrá con ella, que no se preocupe. Se levanta de su asiento para acompañarle y va caminando cuando de pronto alguien le toca el hombro. Cuando voltea, es una de las enfermeras que le pregunta: «Perdone, doctora, ¿con quién habla?». Se da cuenta en ese instante que está a mitad de la sala de espera, hay muchas personas ahí y ella viene hablando al tiempo que sujeta por el hombro a aquella persona que cree que era una persona, pero en el instante que le toca a la enfermera se da cuenta que no hay nada. Estaba hablando sola y ahí no había nadie. Le ha dado esto una crisis, que regresa a su cubículo. La enfermera viene corriendo y le dice: «¿Qué le ocurre, doctor? ¿Está usted bien?». La doctora Ruder, una persona muy razonable, le dice: «Deme 5 minutos», tratando de entender aquello, pero no era lo único. 2 días o 3, no sabe cuánto, porque además los fenómenos iban interactuando de formas caprichosas. A veces podían ocurrir 2 veces el mismo día y a veces pasaba una semana completa y no ocurría nada, pero 2 días después del incidente aquel del enfermo en la clínica, ella va caminando en la calle cuando alguien se acerca y la saluda. Le parece conocida, es una mujer. Le parece conocida. Hasta que se da cuenta. En un breve instante, al pasar un automóvil o algo que hace ruido, se da cuenta que ahí no hay nadie. Pero estaba hablando con ella. En su casa otro día, de pronto, le parece que acaba de llegar alguien. Oye los pasos que suben las escaleras y oye cómo alguien se acerca y acaba de entrar a su departamento, pero ella sabe perfectamente que la puerta está cerrada con llave y la reja puesta. No se arriesga, pero aquella persona escuchó los pasos tal cual como entraron. Cuando se levanta de su escritorio donde estaba haciendo anotaciones en su diario, corre en la puerta, dirección a la puerta y alcanza a ver claramente cómo hay una visita que se está sentando en la sala y le sonríe. Alguien que ella no conoce, no sabe quién es. Es una mujer entrada en años que se le queda viendo con una enorme sonrisa, viste toda de negro y tiene el pelo un poco desordenado. En su diario ella anotaría aquellos incidentes y la manera en la que se daban. A veces en la madrugada, algo se sentaba junto a su cama. Después se acostaba y entonces la tocaba. Eran las manos de un hombre. Era la intención de un hombre. Y en cuanto ella podía sentir eso, gritaba, se levantaba. Nunca fue muy religiosa, pero aprendió a rezar en ese momento todo lo que se sabía, pero no quería platicarlo con nadie. Pasadas varias semanas del primer incidente, decide acudir con una terapeuta, una amiga suya. Es una mujer muy cabal, muy preparada, con la que pide consejo. Él explica lo que vivió, el estrés, el trauma vivido allá, todas aquellas cosas horribles que le tocó esa noche y ahora lo que está viviendo. Por supuesto que su amiga le dice: claro, no te preocupes, es estrés postraumático, vamos a trabajarlo, vamos a exponerlo, háblame de ello, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo se viene abajo cuando en plena consulta con la terapeuta está viendo que detrás de ella está aquella figura oscura. La figura larga aquella que le provoca un escalofrío. Su amiga, por supuesto, le dice: ¿qué está ocurriendo? ¿Te sientes bien? ¿Qué pasa? Ella no quiere decirle, van a decir que está loca. Y sí, de hecho sí, fue lo que pensó la psiquiatra y después se lo dijo la psicóloga y después se lo dijo. Pensé que tenías una esquizofrenia, que estabas desarrollando un cuadro de esquizofrenia grave. Es más, la mandó con otro terapeuta. Aquel otro terapeuta no tardó mucho tiempo en decir que se trataba de un cuadro de esquizofrenia. Esquizofrénica paranoide, con delirio, alucinaciones. Le mandaron medicamentos, diversos medicamentos.
El estrés postraumático había destapado algún trastorno anterior, alguna psicopatología se había desarrollado a partir del shock provocado por aquel encuentro en la parte norte de México, pastillas, chochos, tomado esto, tal cosa, terapia fulana. Vamos, estuvo a punto de que le hicieran electroshock si es que hubiera habido. Pero aquello seguía estando allí. Ella se va a vivir con sus padres, no puede más. Su mamá es la que le dice que por favor venga, que quiere poder ayudarla, atenderla. Ya no está yendo a la clínica. Ha bajado 20 kilos de peso. No es que fuera una mujer pasada de peso, era simplemente una chica un poquito llenita, mofletuda, sonriente, muy alegre. Ahora se le ve muy consumida. No han pasado muchas semanas ni muchos meses, pero ahora está empastillada en el consciente. Es decir, cuando habla con alguien se le ve cómo arrastra la voz, cómo arrastra las palabras, le cuesta trabajo articular, le cuesta trabajo moverse, de pronto no está consciente de su entorno, de pronto todo esto le afecta, pero aquello sigue estando allí. Y ahora lo siente más, porque a veces cuando va caminando siente como aquello se le ha colgado. Como si fuera un peso enorme, se le ve un poco jorobada y cuando le preguntan ¿por qué? ¿Qué sientes? Siento un enorme peso. Y las noches son espantosas. No es raro que despierte gritando, porque aquello está ahí, le está asediando. Y cada vez más, la figura aquella esbelta, muy alta, que solo se veía negra, comienza a verse con detalle. Comienza a cobrar formas, se pueden ver más la apariencia de brazos, es una apariencia que al paso de los días se hace evidente que es aquella imagen del tatuaje del muerto, aquella enorme imagen que tenía en el pecho del lado del corazón, y sonríe con aquella misma macabra sonrisa. A pesar de todas las pastillas y de pasar casi todo el día ausente, las apariciones llegan. Y es cuando despierta y grita. Se ofrecen a internarla. Será institucionalizada. La decadencia que está presentando, la rápida decadencia en todos sus diferentes ámbitos, tanto de salud, física, su sistema endocrino está muy comprometido por la cantidad de medicamentos que está tomando, tiene delirios, no puede hablar, la respiración se hace horrible, variaciones de presión arterial espantosas, hasta que un día mamá toma cartas en el asunto. Mamá conoce a un sacerdote muy especial. Atiende en un lugar en las afueras de la Ciudad de México. Es un sacerdote carismático. Es un tipo de edad avanzada, no debe de tener menos de 70 años. Ya se le notan, por supuesto, pero aún así es muy activo. Todo el día atiende personas afectadas por una u otra cosa. Muchas veces simplemente les da la bendición y los manda a su casa. Otras veces los regaña por inventar cosas. Otras veces regaña a la madre por creer que la hija tiene o el hijo. Pero esta vez, cuando escucha acerca de la doctora, no lo piensa dos veces. Toma algunos elementos y acompaña a mamá. No la conoce, no sabe quién es, pero al escuchar poco lo que le ha dicho mamá, sabe que hay algo más. Él lo siente, lo percibe. Lo narraría así después, en un pequeño congreso que hubo. Antes de morir, este hombre contaría muchas de sus experiencias y una de ellas fue esta. Supo en el momento que tendría que ir a ayudar, sabía que había algo más. Y cuando llega encuentra a esta mujer ahora convertida en un fiambre. Delirante, hablando tonterías, de pronto habla en una lengua desconocida, de pronto habla con una voz varonil, de pronto no. Le pregunta a la madre si cree en él, si confía en él y si confía en el de allá arriba. La madre le dice que sí. Ordena entonces que por favor suspendan de inmediato todo tratamiento médico, completo. Durante un par de días solo tomará agua. Y cuando tenga hambre, algún alimento. Mientras solo agua. El primer día es horrible. El primer trago de agua lo vomita, el segundo también. Y así,
Su salud comienza a quebrarse al punto que parece que va a morir ahí mismo. Además, los delirios se vuelven horrendos. Pero para el segundo día, su semblante ha cambiado totalmente. He de señalar que cada día este hombre, este sacerdote, asiste y hace oración. La madre le pregunta qué ocurre y él no dice nada. La madre le pregunta qué está pasando con mi hija y él simplemente le dice: déjalo en manos de Dios, estamos poniéndolo en manos de Dios. Y sigue con sus oraciones mientras cierra la puerta. Cada día. Al tercer día, el semblante es diferente. Ya habla bien. Pudo ir al baño sin dolores, sin cosas raras. Respira mejor. Su presión arterial es normal. Ruth está saliendo adelante y tiene un hambre espantosa. Cuando la noche del tercer día le ofrecen un plato, se lo come. Pero no pierda de vista algo. Aquello sigue estando allí. Pasada una semana de la primera oración, cuando el sacerdote aquel se acerca y le pregunta qué ocurrió, Ruth no quiere decirle. Tiene mucho miedo. Entonces el sacerdote le dice: bueno, lo que yo sí sé es que estás asediada. ¿Por qué? ¿Qué ocurrió? Hay un asedio demoníaco en tu entorno, lo siento, lo percibo. Cuando hago oración, todo parece caerse, todo esto me repele. Tú me repeles, me alejas, me ahuyentas. ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Quién eres? Y entonces la toca en el hombro y ordena: ¿quién eres? Y aquella mujer se desbarata, la madre sale corriendo del espanto. Porque al momento de tocarla y decir "It is this", aquello cambia totalmente y ya no es Ruth, es otra cosa. Este es el día. Y aquello se vuelve horrendo. Grita, empuja, tira, salta como si fuera un animal, para después transformarse en otra cosa, como su actitud, sus poses, sus manos, la voz, todo. Pero vuelve a repetir la frase aquella y comienza a hacer una oración en latín que hace temblar todo. Como si de pronto los vidrios vibraran, como si hubiera un terremoto. La oración termina cuando él toca de nuevo la frente y ordena: "It is this". Este es el día en el que te largas. ¡Pum! Hay un tronido ahí horrible, una cosa bárbara, y empieza a haber esta sensación de que hay otras voces, otras personas. Pero el sacerdote sigue en lo suyo, es su oración. Él no está hablando por sí mismo, él está hablando por el que manda. Se transforma de ser un simple hombre viejo en ser la voz que manda, la voz que viene, la voz que baja y ordena, y aquello se detiene ahí. Cuando la doctora regresa en sí, no sabe qué fue lo que ocurrió. Le asalta aquella duda enorme porque tenía lapsos de conciencia. Sabía que algo horrible estaba ocurriendo a su alrededor. Se vio a sí misma transformándose en algo, moviéndose, saltando, golpeándose contra las paredes. Cuando le dice: ¿qué me está pasando? Padre, ¿qué me está pasando? Él es el que pregunta: ahora dime, ¿qué fue lo que ocurrió? Yo ya te dije lo que está pasando. ¿Qué fue lo que ocurrió? La doctora platicaría su experiencia. Todo lo vivido. Los días que había pasado en el consultorio, los últimos días, los días en su casa, en el departamento, el ver a estas personas. El sacerdote no diría mucho más en aquella ocasión. Seguirían las oraciones y más oraciones y más oraciones. Todos los días venía, si no era él, era otro de los sacerdotes de aquella congregación. El caso es que, pasado algún tiempo, la doctora volvió a la normalidad. Pudo hablar bien, pudo atender pacientes, comía bien, solo que a veces seguía sintiendo eso que estaba ahí atrás. Cuando ella está hablando, hay alguien hablando junto de ella. Encima de sus palabras, ella está explicándole a un paciente cómo debe de tomar los medicamentos y algo está aquí, diciéndole cosas horribles, perturbadoras, sucias. Vuelve ella a hablar con el padre, que le explica lo que sigue ocurriendo, y hubo una celebración especial, un ritual especial, un ritual de liberación. El ritual de liberación tomaría meses, asistiendo 2 o 3 veces por semana a la oración, a la oración, a la oración.
Ella no había tenido culpa en nada. Pero aquello que había visto ahí era un sacerdote de un culto oscuro, vamos a decirlo así. Aquel hombre lleno de agujeros de bala era alguien que practicaba un arte oscura muy antigua, y para tal lo que hacía era cargar con muertos. Traía a los muertos. Los muertos no eran sacados de alguna tumba, los muertos eran sacados de cuerpos, es decir, sacrificaban gente según se creía. Una práctica que se había hecho frecuente en los años 80 en México del Norte, a partir de una serie de cultos relacionados con la mafia. El asunto es que estos cultos de carácter estrictamente satánico ofrecían protección, ofrecían la posibilidad de vencer al adversario, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué había muerto entonces este hombre? Bueno, evidentemente algo había fallado, algo se había hecho mal, algo no había cumplido, algo había roto, alguien no había cumplido algo y él pagó las consecuencias. Pero aquello que estaba con él no se fue a ninguna parte, no se retiró de ahí, se agarró fuerte de esta joven doctora y no la soltaba. El ritual de sanación, de liberación, tomaría mucho tiempo. Ella volvería a la normalidad totalmente y años después su nombre se pierde. Nadie sabe realmente quién fue. Aquello se contó como un ejemplo de los riesgos de estos cultos. No se dieron datos precisos, solo se dijo que había sido en el norte de la República Mexicana, en alguna parte de Tamaulipas, cerca de la frontera. No se dio el nombre, por supuesto, y se guardaron muchos detalles. Siempre quedaba la duda. Se fue. Porque recuerde usted que cuando se expulsan, la bestia vaga por el desierto, buscando dónde quedarse. Quizá parte de lo que hoy se vive en este país tenga que ver con eso. Y ahora, si me lo permite, vamos a cambiar un poco la luz para modificar el ambiente. Precisamente por el tipo de temas y lo que se pueda generar es que ahora, para aliviar un poco la tensión, cambiamos las luces para mandar saludos, para que las felicitaciones sean realmente felicitaciones y no unas macabras felicitaciones. Comenzamos por mandar una felicitación a Alda Torres. Ella está en Saltillo, Coahuila, al norte de México, para el esposo de Ale Escalona, al que cariñosamente llama Flaco. Un fuerte abrazo, Flaco. Gracias por acompañarnos. Claudia Alarcón, que siempre anda por ahí con nosotros. Valergo ART. Mare Soto, que también la tenemos muy presente a Mare Soto por ahí. Siempre vemos estos nombres. Esther Díaz, muchas gracias, Esther. Felicidades. Para Carla Alonso. Para Isaac Avendaño, una felicitación muy cordial. Marco Antonio. Es un orgullo para su familia. La familia se siente muy orgullosa de él y le manda una enorme felicitación. Qué padre que la familia le mande felicitar. Fabiola MC. Edmonton, Canadá. Desde allá nos acompaña y está cumpliendo años. Ingrid Marchani y Ricardo. Ellos están cumpliendo 6 años de matrimonio en Puerto Rico y les mandamos un fuerte abrazo. Son los primeros 6 años, que sean muchos más. No dejen de abrazarse, no dejen de sentirse, no dejen de tomarse de la mano. Pase lo que pase, sigan adelante juntos. El tiempo les dará la razón. Y claro, para Ezequiel Hernández Luna, que está en Zacatelco, Tlaxcala, un lugar muy conocido de nosotros al que le tenemos mucho aprecio, Nora Elizabeth Negrete y su sobrina Paulina Arce, de 15 años, a la que le deseamos una muy larga vida, llena de éxitos. Y recuerde que la vida requiere mucho esfuerzo, pero a cambio de eso nos da muchas satisfacciones. A veces se ve un poquito oscuro, a veces no, a veces todo es cuesta abajo, a veces no, pero vale la pena esta aventura. Es como lanzarse en una tabla de surf. A veces la ola te revuelca, pero mientras que estás en la cresta, eres el rey del mundo. A vivir la vida. Estimada Paulina, no lo dejes. César Iquite, también cumpliendo años. Niel 1416, Soledad y Miguel. Ellos
nos pueden hablar de lo que han vivido. 35 años de matrimonio y siguen juntos. Les felicitamos ampliamente. Tienen mucho que enseñarle a las parejas jóvenes. Emilia Picone, 8 años, en Mar del Plata, Argentina. A ver el canal para niños. Cuentos de Bandera Blanca tiene cosas muy bonitas y un poquito más adecuadas que las de hoy, pero felicidades. A vivir una vida plena, a disfrutarla mucho. Juega todo lo que puedas. Ahora que jugar vale la pena, ahora que la imaginación nos hace viajar a otros mundos, juega todo lo que puedas. No lo olvides. Para Janet Revilla. Ella está cumpliendo años próximamente desde Paraguaná, Venezuela, y le mandamos un gran abrazo. Gracias por sus palabras, Janet, muy amable en su correo. Cristina Arigoni. Ella está en Tres Algarrobos, Buenos Aires, y está cumpliendo añitos. Va la felicitación. Que haya mucho pastel, muchos amigos, mucho calor cerca de usted, muchos abrazos. Que sea un gran año. Para Lorena Segrera, ella cumple años, si estamos en lo correcto, mañana. Por ello, desde hoy le mandamos esta enorme felicitación hasta Barranquilla, Colombia, un lugar precioso, perfecto para celebrar cumpleaños porque además tienen un café espectacular que con un buen pastel. Felicidades, que lo disfrute mucho. También queremos felicitar a Dulce Peñalosa. Dulce Peñalosa es abuela por primera vez y acaba de nacer un nietecito y está encantada de la vida. Nos escribió para informárnoslo. Le mandamos un gran abrazo, Dulce. Gracias por todas las experiencias que nos ha compartido. Ya habrá oportunidad de platicarlas con el auditorio. Aún no hemos llegado hasta allá, pero le mandamos un fuerte abrazo. Gracias por acompañarnos y gracias por compartirnos esta gran noticia. Y bueno, por aquí tenemos Joali Vega y su amigo Uldren. Un saludo cordial. María Mercedes Valenzuela, Ivonne García Andrade, Jorge Aspe, desde Santiago de Chile, la bella capital chilena, Vanessa Valenzuela, para la familia Domínguez que está en Iztapaluca, Estado de México, Mirmiki Duc, amigo del canal que siempre anda por ahí, bienvenido, Ebert Solís, que está en Nicaragua y desde allá siempre nos acompaña, Patricia Rodríguez y sus hijos Frida, Luis, Yair, que todos en grupo nos oyen y luego platican del tema. Eso nos da mucho gusto. Graciela Díaz nos trae desde Argentina. Estrellita Marinera y su mamá, la señora Antonia Frías en Torreón, Coahuila. Un abrazo a ambas, hija y madre, que son seguidoras del canal. Nos da mucho gusto saberlo. Muy buenas noches. Y que descansen en paz.